Muy buenos días, mi nombre es Pedro Riva, yo soy uno de los asistentes de Calvary Chapel El Monte o Capilla Calvario El Monte. Yo estoy ministrando en el Ministerio de Español, como pueden ver, y esta mañana venimos a darles un poco de la palabra de Dios. Ustedes saben que últimamente no nos hemos podido reunir como una congregación, pero no queremos que lo que está sucediendo que nos detenga de poder asistir, de poder servir, de poder traer la palabra del Señor a todos nosotros los que lo necesitamos, a los que estamos adoloridos, a los que están enfermos o que se sienten ahorita mismo destituidos, ¿verdad? Pero entonces queremos que esta mañana comencemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, porque el Evangelio de San Juan es un evangelio que nos revela a el Dios Todopoderoso. Es el evangelio que nos demuestra la deidad, ¿verdad?, de Jesucristo, su poder sobre todo, siendo creador, siendo como va a ser describido como la palabra o el verbo de Dios. Entonces, antes de que comencemos, quiero que hagamos una oración. Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias por este día, Señor. Te agradecemos, Señor, lo que has hecho por nosotros y te pedimos, Padre eterno, que nos llenes de tu gracia, de tu amor, tu paz y tu tranquilidad. Señor, que nos lleves ante tu presencia, Señor. Que nos llenes, Señor, de tu gloria Shekinah, Señor. Que seamos, Señor, utilizados para tu gloria, para predicar el Evangelio, Señor. El que tú nos diste, Señor. Te pedimos esta mañana que tu Espíritu, Señor, nos abra los ojos al entendimiento y nos prepare el corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios del universo, el Dios creador, y como tú no hay otro, Señor. Eres sin igual, Padre eterno. Te damos gracias, Cristo Jesús, por el sacrificio de la cruz, por haberte entregado por nosotros, derramando tu preciosa sangre para traernos una vez más ante tu presencia, como fue en el principio cuando caminó Adán contigo. Te damos gracias, Señor, que nos llenas de tu Espíritu Santo. Danos una doble porción esta mañana de tu Espíritu Santo, como hiciste con el profeta Elías. Te pedimos, Señor, una vez más, tu gracia, amor y paz y entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a ver, como les digo, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, y vamos a ver los primeros 5 versículos. Y comenzando en el principio, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Juan, el autor del Evangelio, afirma haber escrito este testimonio para que creas que Jesús es el Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre, que revela a Cristo como la eterna palabra de Dios. El verbo encarnado en la realidad humana. El Evangelio de San Juan presenta un conjunto de enseñanza y discursos que aquí ocupan el lugar de las parábolas, a través de los cuales se explica el mensaje de los milagros o señales de Jesús, como vemos en Juan 20, 30 al 31. Aquí vemos que el apóstol Juan, que nos está demostrando que desde la misma creación del universo y la tierra, el verbo ya estaba en existencia. También lo vemos otro nombre de Jesús en Apocalipsis 19:13, donde nos revela a Jesús como la palabra de Dios. Y esto significa el mismo título para describir nada más que a Jesús, que es llamado el verbo o la palabra, ¿verdad? Ahora, quiero darles un poco de ánimo. Nuestra nación, al igual que el mundo, están pasando una gran tribulación, pero deseo que encuentres paz y esperanza, sanidad y tranquilidad en la gracia y el amor eterno que tenemos en el nombre poderoso de Jesús, en que Él encuentres tu deleite, que en Él encuentres tu gozo en medio del dolor, porque no hay nadie como Él, el Creador que murió por nosotros y nos llenó de su Espíritu Santo para llevarnos ante su presencia, donde encuentra su misericordia y tu alma es refrescada en su presencia para seguir adelante, aún entre las tinieblas que nos rodean, a través de su gracia sublime.
el gran yo soy que derrumba las paredes, que te rodean, que te tratan de hacer prisionero, que te tratan de llenar de temor, en el que encuentras uno la libertad de todo mal y te llena de su gloria, el que rompe el poder del pecado y trae paz en el caos. Ahora, la palabra que vemos aquí en el principio era el verbo. Se usa en el lenguaje original como la palabra escrita logos. Y el significado de esta palabra se refiere a la idea de que antes que algo existiera, antes de que todo fuera formado, tenía que haber un creador o un autor, alguien que pensó en todo antes de que todo llegara a existir y lo pusiera todo en orden. Esta persona tuvo que estar detrás de todo. En otras palabras, para que algo pudiera llegar a existir, alguien lo tenía que haber pensado primeramente y después ser creado tras la idea de cómo debe de ser. Porque no puede llegar nada a existir sin que alguien lo hubiera pensado primeramente. Aunque el hombre es inferior a Dios, el hombre también tiene pensamiento, ¿verdad? Por las ideas uno puede llegar a pensar, ok, ¿cómo hago este teléfono? ¿Qué necesito para formar un teléfono? Y la idea nace en el hombre y el hombre empieza a hacer las cosas para poder tener un teléfono. Al igual así fue con Dios en el principio, cuando Jesús, el Verbo, con su Padre Celestial y el Espíritu Santo obraron para hacer y formar el universo, para poder traer orden en medio de todo y formar un universo perfecto, precioso, majestuoso, que revela la gloria y la majestad de Dios, el poder infinito del Dios Todopoderoso. Pero deja decirte, existen unos, ¿verdad?, que dicen que el universo nació de repente, de lo que le llaman la teoría del el Big Bang, el gran trueno o estrueno. Pero el universo es tan complejo y tan distinto que esta idea misma no puede funcionar. Es imposible de que todo nazca de nada sin que no hubiera un autor. Es más, algunos miembros de la comunidad científica hoy están empezando a separarse de este mismo pensamiento y de este punto de vista porque no puede sostener el peso ni explicar la existencia de todas las cosas. Es imposible. Es como tener un rompecabezas, tirarlo al aire y de repente todas las piezas caen al piso y las piezas empiezan a formarse, a unirse uno al otro perfectamente. Es imposible. Pero con Dios todo es posible. Así que lo que Juan está diciendo, hermanos y hermanas, es que antes que algo llegara a existir, ya existía Él. El verbo, la palabra. Porque Él estaba con Dios y porque Él también es ¿quién? Él es Dios. Él es Dios todopoderoso, el Dios majestuoso, el Dios sin igual, el Dios de gloria, el Dios de poder, el Dios eterno. Y esto es lo que vemos en Génesis 1:26. Escucha. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿con quién está hablando Dios aquí? Bueno, Dios está hablando con Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo. Desde el principio los tres existían o coexistían en una esencia especial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Y porque es de gran importancia este pasaje. ¿Por qué? El verbo era Dios, nos dice aquí. Porque existen otros, escucha, que tratan de separar y crear o recrear a Jesús como un Dios de segunda clase. Esto es lo que se le llama el politeísmo o la creencia en diferentes dioses. Bueno, si miramos los hindús, por ejemplo, tienen 3 millones de dioses. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios menor a Dios.
En otra palabra, Dios es un Dios, Jesús es la segunda categoría de Dios y el Espíritu Santo es una fuerza de Dios que no tiene ninguna actividad y no se involucra en la vida del creyente. Pero esto es en contraste a lo que dicen las Escrituras, porque las Escrituras nos revelan que Dios es personal, que el gran creador del universo se involucra en nuestras vidas y toca nuestros corazones, sana nuestros cuerpos, nos da vida a nuestro espíritu muerto por el pecado. Y eso es lo que vemos aquí. En el principio era el Verbo y estaba con Dios. Entonces, y dices más, dice, y el Verbo era Dios, y esto nos demuestra que Jesús es Dios y no hay otro como Él. Entiendan esto, Juan no hace una diferencia entre Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo o Dios el Hijo, y de hecho afirma que a Jesús como el Verbo, la palabra de Dios, 3 veces para demostrar que Él es y siempre será Dios. Juan nos demuestra la misma deidad, la misma santidad entre Jesús y Dios el Padre. Ahora, para demostrar su creencia que Jesús es Dios, sus letras tienen letras mayúsculas, que es de gran importancia. Porque cuando hablamos del Dios Todopoderoso, siempre aparece la letra mayor, D. Cuando hablamos de dioses falsos o dioses inferiores, como también se dicen, son letras menores. Dios mismo demuestra esto en Éxodo 23. Donde dice así, hablando con Moisés, no tendrás, y en especial a la gente de Israel, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero la palabra dioses aquí tiene la D menor. ¿Por qué? Porque existían muchos falsos dioses, como Baal, por ejemplo. Estos dioses que tenían un requisito como el sacrificio de los bebés, que los metían en un horno ardiendo a cocinar. Imagínate, ponte a pensar, la gente sacrificaba a sus hijos a un dios falso en un horno donde metían a sus recién nacidos hijos como una ofrenda ante un dios falso. Pero el Dios verdadero no pide ofrendas así. Es más, el Dios verdadero le pidió a los judíos que pusieran sus pecados en el sacrificio de un animal, pero esto nomás cubría el pecado, no lo eliminaba. Entonces Dios hizo la ofrenda mayor del que pudo existir en todo el universo, y eso fue que Él mandaría a su Hijo, como vamos a ver, al mundo, a ser la oveja perfecta, el sacrificio perfecto de Dios. Y esto fue para demostrar su superioridad, a los dioses falsos. Pero ¿por qué tuvo que aclarar esto Juan? Porque en esos días, al igual que hoy, existían gentes llamados agnósticos que decían que Jesús era Dios, pero nunca un hombre de carne y hueso. Y que el Dios verdadero no se metía en la vida de su creación, al igual como los testigos de Jehová, que predican otro evangelio y otro Jesús. Y su doctrina es diferente a la doctrina de las Escrituras. Su creencia es diferente a lo que Juan creía. Deja decirte, si Juan, el apóstol, estuviera vivo hoy en día, no podría ser miembro de la iglesia de los testigos de Jehová. Lo rechazarían porque él viene predicando a Cristo Jesús, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios del universo. Y por eso lo rechazarían. Los testigos de Jehová dicen esto acerca de Jesús. Sí creemos en Jesús, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos fe en Jesús, vino a la tierra del cielo y dio su vida humana perfecta como sacrificio de rescate. Su muerte y su resurrección hacen posible que quienes ejercen fe en Él ganen la vida eterna. También creemos que Jesús ahora está gobernando como el reino celestial del Rey de Dios, que pronto traerá paz a toda la tierra. Sin embargo, tomamos a Jesús en su palabra cuando dijo, el Padre es más grande que yo. Juan 14:28. De modo que no adoramos a Jesús, ya que no creemos que sea Dios todopoderoso. Y esa es la diferencia. Juan predicó a Jesús, el Dios todopoderoso. Pedro predicó a Jesús, el Dios todopoderoso. Pablo predicó a Jesús todopoderoso. Recuerden,
los apóstoles, los que aprendieron directamente de Jesús, predicaron a Jesús como el Dios Todopoderoso, el Verbo, la palabra de Dios, el Creador del universo. Pero una religión que llegó a existir 2000 años después, rechaza a Jesús como el Dios Todopoderoso. Pero no solo él. Miremos otra religión que llegó a existir 700 años después de la muerte y resurrección de Jesús, los musulmanes. Dicen que Jesús no es el unigénito Hijo de Dios, sino que simplemente un profeta menor que Mohammed. Pero tú puedes ir a la tumba de Mohammed, pero la diferencia entre Jesús y Mohammed es esta. Jesús no tiene tumba, porque la tumba no lo pudo sostener. La tumba en que fue sepultado no pudo sostener su poder omnipotente. En el tercer día Jesús resucitó y no está enterrado. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo, la palabra de Dios, el poder de Dios Todopoderoso, el majestuoso Señor que creó todo el universo e hizo lo invisible y lo invisible, como miraremos. Él está vivo porque Él, siendo el Verbo, tuvo poder para derrotar a la tumba y derrotar a la muerte. Y ahora a nosotros nos ofrece la vida eterna. Él es el gran yo soy, el eterno creador, el Señor de señores, el glorioso y poderoso Dios del universo. En Hechos 11, 19 al 26 leemos claramente que el cristiano predica primeramente la salvación a través de Jesús, nadie más. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que puede traer salvación a un mundo perdido, a un mundo caído, a un mundo cegado, a un mundo que está en las tinieblas del pecado, en la oscuridad. Solo Él. Esta es la diferencia entre el cristianismo y los testigos de Jehová, el musulmán, el hindú y todos los demás. Todos los demás predican que tu salvación va a ser a través de ti mismo y tus buenas obras. Pero el cristianismo, el cristiano cree una cosa: la muerte de Jesús, su sangre preciosa derramada en la cruz y su resurrección de entre los muertos para dar vida al que estaba muerto, para dar vida a nuestro espíritu que estaba caído por causa del pecado. A los que caminábamos en las tinieblas nos llevó a su luz, como vamos a ver. Y es más, nos señala que Él habita en nosotros y su espíritu es la marca del cristiano, que tú un día cuando mueras estarás con el gran yo soy. Él te dará su gracia, Él te llenará su amor, Él te llenará de su paz, y no hay nadie más en este mundo, en el universo, que puede hacer eso, más que Cristo Jesús, el Creador. Miremos Juan 8:58, lo que dice Jesús. Recuerden, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es el gran yo soy, ¿verdad? Pero estas son las palabras de Jesús. Dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Dice el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Pero ¿por qué fue que los judíos agarraron piedras? Bueno, para entender esto tenemos que leer también Éxodo 3:14. Escucha muy profundamente esto y recíbelo en tu corazón y grábalo en tu corazón y en tu mente, porque esto es la diferencia, ¿ok? Mira, Dios y Moisés están conversando. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel que estaban en esclavitud en Egipto: yo soy, me envió a vosotros. Si Jesús no es Dios, no hubiera necesidad de que los judíos, al escuchar a Jesús decir, antes que Abraham fuera, yo soy, hubieran recogido piedras para arrojárselos y matarlo. ¿Por qué? Porque claramente ellos entienden que Él está diciendo que Él es Dios. Y esto es aclarado primeramente en Juan 5:18, un versículo que es ignorado por los testigos de Jehová como evidencia de la gran palabra de Dios. Escucha. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, el día sagrado, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Escucha, haciéndose igual a ¿quién? A Dios. Jesús está diciendo que Él y su Padre son uno, que son igualitos, de la misma esencia. Entonces, cuando ellos dicen que Él no es Dios,
Ellos fallan en entender lo que los judíos entendieron hace más de 2000 años. Ellos entendieron claramente que Jesús decía que Él es Dios, pero cuando Jesús dice que Él es menor a su Padre o que su Padre es mayor, Él lo hace simplemente en respeto y obediencia a su Padre. Y es todo. ¿Por qué? Porque Él ama a su Padre. Entonces se enamora a su Padre, dice, mi Padre es mayor que yo. Pero los dos tienen el mismo poder. Son de la misma naturaleza, la misma esencia, porque Dios es uno en tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero como sabemos y veremos, Dios es muy personal también y desea estar involucrado en todo aspecto de tu vida, así como estuvo con Adán al principio. Por eso les dije que cuando Dios formó al hombre, Dios tenía una relación especial con Adán. Y esto lo vemos en Génesis, en los primeros capítulos, que él y Adán conversaban. Pero cuando vino la desobediencia y vino el pecado y el pecado entró al mundo, hubo una separación entre el hombre y Dios. Y por la causa del pecado, Dios y el hombre ya no pudieron conversar cara a cara, ya no pudieron tener la relación que tenían antes porque había desobediencia, y fue por eso que Dios tuvo que mandar a su Hijo a hacer el perfecto sacrificio de la humanidad para que nosotros también pudiéramos tener una nueva relación y conversar con el Padre Celestial, tener al Verbo, a la palabra de Dios viviendo en nosotros y su Espíritu como la marca o el sello de que nosotros pertenecemos a Cristo Jesús. Él no te formó para después abandonarte. Primeramente, si te sientes abandonado de Dios, deja decirte, el único modo que vas a poder sentir el amor, el calor de Dios, es tú viniendo ante Dios y decir, Padre, me arrepiento de mi pecado. Recíbeme como tu hijo. Adóptame una vez más a tu familia. Sáname, libérame, límpiame. Y Él, porque Él es tan fiel, Él lo hará. Él cumple su palabra. Él te ama, Él te formó para tener una relación especial contigo. Primos, deja decirte, Dios te ama. Dios es cariñoso, bondadoso, misericordioso. El Verbo, el que estuvo desde el principio con el Dios eterno, murió para ti y para mí, para que un día podamos tener esta relación con Dios. El versículo 2 dice así, este estaba en el principio con Dios. Esto es totalmente increíble, debido a que las palabras tienen significado y tienen poder detrás de ellas. Y Jesús es la última palabra de Dios dada para nosotros, porque vino a demostrar primeramente la verdad y el camino hacia la vida eterna. En Lucas 20:21 leemos esto. Le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepciones de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Jesús vino a demostrarnos que cómo venir a Dios, ¿verdad? Él es la revelación del Dios al hombre. Esto lo vemos en Juan 12, 49 al 50, donde leemos, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En Jesús Dios, el Padre, se ha revelado a nosotros. Y al igual que sus palabras son eternas, así es Jesús. Y mirar a Jesús es mirar al Padre. Recibir a Jesús es recibir al Padre. Recibir la gloria del Padre, recibir la misericordia del Padre. ¿Por qué? Porque los dos son inseparables. Juan 14, 8 al 10 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que vive en mí,
Él las obras. Escucha eso. Él hace las obras. Entonces Jesús dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Wow. ¿Qué leímos en Génesis? En el principio, cuando hicieron al hombre, Dios habló ¿con quién? Con el Hijo, el Espíritu. ¿Por qué? Porque son uno. Él es eterno, Él siempre lo ha sido y siempre lo será. Y porque Él es vida, Él también da vida. Y solo lo que está vivo puede dar vida. Y esta vida es la vida nueva espiritual. Deja decirte, si tú sientes, como te dije, ese vacío, esa oscuridad en tu vida, es que el pecado ha matado tu espíritu. Sí, nuestro cuerpo respira, nuestro cuerpo tiene vida, pero lo espiritual está muerto por el pecado, por la maldad del pecado, por el maligno que nació en nosotros, por la desobediencia. Ahora, si tú quieres tener vida eterna, quieres sentir la presencia de Dios, quieres estar vivo, puedes tener un nuevo principio con Dios. Y esto es a través de Cristo Jesús. Cuando recibes su palabra, como leemos en Génesis, que Jesús a través de su palabra crió y formó a todo el universo. Así también lo mismo, cuando tú declaras de una voz que Dios es eterno y Dios es tu Salvador, entonces su espíritu de Él viene a ti, te sella, te limpia, te sana. ¿Por qué? Por tu fe en Cristo Jesús. Todo lo que Jesús ha hablado, todo lo que ha venido a existir, lo hizo a través del poder de su palabra. Su palabra es poder, su palabra es gloriosa, su palabra es majestuosa y no hay nadie más que pueda cumplir como Jesús. Dios habló, dice en Génesis. Todo existió a través de su palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Y esto es lo que me encanta a mí porque nos demuestra su poder majestuosa y su naturaleza divina, que no hay otro como Él. Y dice el versículo 3, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo dominaron. Primero, todas las cosas fueron por medio de ¿quién? De Él. Hablando de Jesús, todo lo que vino a existir. Esta palabra en el griego habla de un trabajo o una obra completa, no un trabajo en curso, algo que continúa, como enseñan en las escuelas seculares, que el universo está desarrollándose continuamente. No, el universo está completo como Dios lo formó, así Él lo tenía en mente y así lo hizo. Entonces, todo está completo, no hay nada más que hacer. Él hizo todo, lo visible y lo invisible. ¿Cómo fue esto? Por el poder de su palabra. Cuando Él habló, todo llegó a existir. Y dice que Él estaba en la vida y en Él estaba la vida. Escucha eso, es muy importante. Porque te acabo de decir que nosotros, por causa del pecado, estábamos muertos espiritualmente. Pero Cristo tiene vida para dar vida a tu espíritu. Solo lo que tiene vida puede dar vida. Cuando una mujer llega a dar luz, ¿verdad? A un bebé, ella da vida. Pero Cristo es vida. Y Él es la misma esencia de lo que significa producir vida. Porque la vida que Él da es la luz de los hombres. Esto significa que una vez estábamos muertos, como te digo, en tus pecados y vivían en la oscuridad de la maldad. Pero ahora usted tiene la vida de Jesús alumbrando su ser. Si eres cristiano, Jesús está en ti y su ser te alumbra. Y que ya no vives más en la oscuridad del pecado, sino que tienes la luz de Dios viviente en ti. Pero si tú no eres cristiano, tú caminas aún en la oscuridad. Si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor, el pecado tiene poder sobre tu vida. La tentación de la maldad está sobre ti. La tentación de pecar siempre habita. No deja de habitar, pero como cristianos que tenemos al Cristo viviente en nosotros, es su espíritu que nos da poder y nos da la fuerza para seguir adelante. Él nos ayuda ¿a qué?
a resistir la tentación del maligno, del pecado, de la oscuridad que nos lleva al infierno. Es más, cuando Cristo vive en ti, tu nombre está escrito, dicen las Escrituras en Apocalipsis 20, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está en ese libro de la vida y no se encuentra en los libros que llevan al infierno. Ahora hay 4 elementos esenciales necesarios para la vida. Primero es la luz. Si el sol dejara de brillar, todas las cosas en este mundo morirían. Todo se muere si el sol deja de existir. El aire, sin aire se mueren todos los hombres como bestias, al igual. Pero no solo las bestias terrestriales, sino también los animales, los peces, las ballenas, los delfines, todos se mueren si no hay aire. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan aire para vivir. Tercero, el agua. Sin ella se deshidratan y se mueren. Uno puede vivir por lo menos unos 3, 4 días sin agua, pero finalmente morirás porque te secarás. Te vas a secar. Cuarta, la alimentación. Yo a veces creo que comemos demasiado y por eso estamos enfermos, porque demasiadamente comemos mucha comida mala, nada bueno. Y así es igual el pecado. El pecado te lleva a comer cosas malas, ¿verdad? El alimento debe de ser saludable. Deja decirte, el cuerpo puede dejar de comer hasta 21 días. En el caso de Jesús fueron 40 días. Y esto fue extraordinario porque esto se tomó a cabo del poder del Espíritu Santo que estaba en Cristo Jesús cuando él fue bautizado por Juan el Bautista. Pero ¿quién tiene todas estas cosas en común con Jesús? Es que Jesús es todo estas cosas para nosotros. Primero, escucha, Él es la luz de la vida que alumbra nuestras almas oscurecidas por el pecado, como leemos en Malaquías 4:2, nos dice, mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol que de la justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldrás y saltarás como becerros de la manada. Jesús es la luz espiritual que alumbra nuestro corazón, nuestro ser. Te dije, si tú vives en el pecado, estás en la oscuridad del pecado. Pero cuando Jesús llega a vivir en tu alma, algo sucede. Algo maravilloso, algo milagroso que en mí sucedió en enero 21 del año 2001 a las 7:30 de la noche. Deja decirte un poco de mí. Antes de que yo viniera a Cristo, antes de que yo naciera de nuevo espiritualmente, yo era un hombre mundano, un hombre involucrado en el alcohol, en las drogas, y esto me tenía prisionero a mí. Y un día mi esposa era creyente, ella me invitaba a la iglesia, me decía, honey, come on, vamos mi amor, vamos a la iglesia, acompáñame. Mis hijos me decían, papi, vamos, y yo nunca quería ir, porque estaba captado en la oscuridad, en las tinieblas del enemigo. El enemigo tenía un agarre sobre mi vida fuerte, pero un día, una noche llegué a tener un sobredosis y me sentí que me estaba muriendo solo. Y en ese momento la realidad decir me llegó a pegar duro, porque en ese momento que sentía que me estaba muriendo, dije, qué triste es este momento para mí, porque me voy a morir solo. Pero por la gracia de Dios, después de 2 días, pude abrir mis ojos. Y después de unos días más, le hablé a mi esposa y le dije que me llevara a la iglesia con ella en un lunes. Y ese lunes escuché la palabra de Dios ser predicada. Y esa noche sentía el Señor tocando mi corazón, tocando en las puertas, diciéndome, ábreme, déjame entrar. Y en ese momento el Espíritu de Dios me estaba rodeando y sentí que necesitaba algo más precioso que yo nunca podía haber alcanzado. Y el Señor me decía, déjame entrar. Y en ese momento, cuando el que estaba predicando la palabra, el hermano, dijo, si alguien quiere recibir a Jesús,
levante las manos. Y de todos los que estábamos ahí, solo yo levanté la mano. Y en ese momento vinieron, pusieron manos sobre mí, empezaron a orar. Yo le clamé, le grité al Señor: Señor, rescátame de este momento de mi vida, sácame de esta situación, Señor, libérame, Señor, perdóname por mis pecados. Y Cristo, con su fidelidad, en ese momento sentí las cadenas que me aprisionaban del alcohol, de las drogas, de las cosas mundanas, de las avaricias de este mundo que solo llevan a la muerte, ser caer. Y yo escuché cadenas en ese momento y abrí los ojos pensando que alguien había tirado algo o se les había caído. Y en ese momento escuché una voz hermosa, suave y cariñosa que me decía: esas cadenas que escuchaste caer fueron las que te hacían prisionero. Ahora eres libre. En mí vive la luz de Dios, hermanos. En ese momento toda la oscuridad se me fue y empecé a llorar como un bebé. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios había venido sobre mi vida. Era un nuevo ser. Estaba libre. La luz de Dios resplandecía en mi ser. La oscuridad huía de la luz de Dios, porque la oscuridad no puede contener la luz de Dios. Y Dios estaba radiando en mí, y estaba brillando en mí, y estaba haciendo una obra nueva en mí. Y hasta este día sigo predicando el nombre del Creador, el nombre del Salvador, el que me llevó a mí, a su gloria, a su misericordia, y me rescató de la oscuridad, y me puso en una luz hermosa que me llena y me lleva a un destino eterno de felicidad, de gozo y de paz. En mi vida no permito la oscuridad, porque he visto lo horrible que la oscuridad es. He visto la oscuridad llevar a muchos a suicidarse. He visto la oscuridad llevar a muchos a morirse en la calle, del alcoholismo, de las drogas, de la prostitución, de asesinatos. Todo eso es la oscuridad del pecado. Pero la luz de Dios, cuando resplandece en la vida del creyente, lleva la paz, lleva la gracia, la misericordia, extiende la mano de hermano y de sanación. Porque la luz de Dios supera toda la oscuridad. Deja decirte, la noche en que fui salva, yo sabía que fui salvo, disculpe. Yo sabía que en mi hogar había demonios que me habían encadenado a la oscuridad del enemigo. Pero en esa noche fui y declaré y le dije al enemigo: salte de aquí, porque esta casa ahora está bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo y de Cristo Jesús. E inmediatamente, como un viento, sopló para afuera y la puerta se cerró. Hermanos, eso es lo que sucedió la noche en que yo fui salvo, y mi familia y yo fuimos unidos una vez más en el amor de Cristo. Segunda parte, el aire. Su espíritu nos da el alimento, ¿verdad? El aliento, disculpe, de la vida cuando lo recibimos a Él. En Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace ¿de quién? Del Espíritu Santo. La regeneración del Espíritu es una obra especial del Espíritu Santo. Cuando tú vienes a Cristo y lo recibes y eres un nuevo ser, el Espíritu Santo regenera tu espíritu muerto y te da vida. Y eso es lo que hizo conmigo esa noche, en enero 21 del 2001. Él regeneró mi espíritu muerto y me dio nueva vida. El agua. Su palabra se convierte en un manantial de la vida, como leemos en Juan 4:10, donde dice: respondió Jesús diciendo a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esta palabra de Dios se hace una fuente, un manantial en ti que brota y ceda la sed espiritual que sientes. Pero para eso tienes que recibir a Cristo. La cantante dominicana, una hermana en Cristo que le agradezco mucho por su música y sus alabanzas, dice así, se llama Lily Goodman. Dice una canción de ella que se llama La fuente eres tú. Dice: tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor.
el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi ser refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. La comida. Él es el pan bajado del cielo. En Juan 6:35 leemos, Jesús le respondió, yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Su palabra es la comida para mi espíritu. ¿Quieres tener un espíritu fuerte en Cristo? ¿Quieres tener poder sobre las tentaciones mundanas? Tienes que estar en la palabra de Dios, comer antes de que comas alimento para el cuerpo. Primeramente, dale alimento al espíritu. Deja decirte, lo primero que yo hago cuando me levanto en las mañanas, al abrir mis ojos, me deslizo de mi cama, caigo mis rodillas a orar. Así comienzo mi día. Y después de lavarme, vestirme, sentarme en mi escritorio, en mi mesa, a comer, a desayunar la palabra de Dios para que mi espíritu esté fuerte. ¿Por qué? Porque lo primero, lo principal es mi espíritu. El cuerpo puede pasar días sin comer, en ayunar, está bien. Yo prefiero que mi cuerpo esté débil, pero mi espíritu fuerte y bien saludable, lleno de poder para que me ayude a resistir la tentación mundana, la tentación del enemigo, para poder tener esa relación especial con Dios. Hace unas semanas yo estaba orando y leyendo y predicando aquí solito y alabando al Señor, y estaba escuchando unas alabanzas, y en ese momento me caí en mis rodillas, y al caer en mis rodillas estaba glorificando a Dios, dándole gracias a Dios, y sentí un aire rodeándome, un viento que soplaba alrededor de mí, y yo no sabía de dónde venía este viento, pero sentía una presencia celestial, una presencia de paz. Sentí algo tan hermoso. Y sabía que era el Espíritu Santo, llenándome de su poder, llenándome de su paz. Hermanos, el único modo que podemos tener eso es si estamos en su palabra. No hay nada más. Así como el sol ilumina el mundo, que la palabra de Dios y su espíritu y su poder también alumbre tu corazón y tu vida. Que Él ilumine eternamente en ti, que llegue a brillar sobre las almas oscurecidas por la mancha del pecado de los hombres. Dios es luz y Satanás es la oscuridad. Entiéndelo. Y al igual que en el principio, cuando todo estaba en la oscuridad, el sol trajo su luz. Así es la luz de Cristo ahora viene a alumbrar nuestras almas. Todo el cristiano debe de caminar bajo ¿qué? La luz de Cristo. Cristo vino a cumplir la obra de Dios. Él vino a hacer la obra perfecta. ¿Para qué? Para que podamos tener vida una vez más. Para que podamos tener una relación con Dios. La obra final. No hay nada más que hacer, simplemente esto. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener la paz de Dios? ¿Quieres sentir la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres tener la luz que alumbra tu corazón y tu alma? Simplemente es esto. Ora conmigo. Ahorita mismo, si sientes al Señor tocando en tu corazón, diciéndote, déjame entrar, ábrele tu corazón. Oremos. ¿Quieres recibir a Cristo? Ora conmigo. Padre, vengo ante tu presencia. Te confieso que soy un pecador en necesidad de tu misericordia. Me arrepiento de mis pecados. Volteo de mi maldad. Volteo de mi desobediencia. Y me entrego a ti completamente. Límpiame y sáname
con la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por mí en la cruz. Lléname de tu ser, alumbra mi vida, alumbra mi corazón con tu gracia y tu misericordia. Lléname, Señor, de ti. Haz mi nuevo ser. Te recibo, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. Te recibo, Jesús, como mi Rey. Siéntate en el trono de mi vida, de hoy en adelante y para siempre. En el nombre de Cristo, oro. Amén. Si tú has orado conmigo, déjame decirte, eres un nuevo ser. Has nacido de nuevo. El Dios eterno está viviendo en ti. En tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Y los ángeles en el cielo están regocijando por ti. Si tienes un deseo de crecer, acompáñanos en Capilla Calvario del Monte. Pero por mientras vamos a continuar haciendo los videos. Pero si necesitas asistencia, contáctanos y te mandaremos folletos, una Biblia, lo que necesites. ¿Ok? Puedes encontrarnos en las redes sociales en Calvary Chapel El Monte. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga y que Dios los acompañe este día y los llene de su gracia, de su amor y su fidelidad. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias. Te bendecimos, Señor, tu gracia y tu amor, te agradecemos lo que has hecho por nosotros. Gracias por permitirnos venir ante tu presencia y llenarnos de tu gozo, de tu tranquilidad y tu paz. Gracias, Señor, por habernos salvado del pecado y habernos dado vida eterna. Gracias por mandar a tu Hijo al mundo, Señor, a alumbrar nuestros corazones y nuestros pasos. Te damos gracias una vez más por todo y te pido tu bendición sobre mis hermanos, mis hermanas y los nuevos creyentes, Señor, en ti. Y los que están sufriendo, Señor, los que no se han entregado a ti, Señor, tocan sus corazones, que ellos abran tus corazones a ti y que ellos puedan llegar a conocerte como un Dios personal y un Dios cariñoso y el Dios salvador, en el nombre de Cristo Jesús.